supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Sí, Señor, tú has sido bueno. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Padre precioso, por este nuevo día. Gracias por tu fidelidad, por tu compasión, Señor. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Hoy estamos ante ti, oh Dios. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablando a nuestras vidas. Ministranos, háblanos a través de tu preciosa palabra, Dios. Disponemos nuestros corazones, nuestras vidas ante ti. Quitamos todo argumento humanista, Señor, que se quiera levantar contra el conocimiento de tu palabra, Dios, y llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora, los hermanos de Supía Caldas, los hermanos de Cartagena. Y bueno, gracias al Señor primeramente por el privilegio de poder estar aquí en este lugar. Venimos abarcando cronológicamente unas enseñanzas acerca de las profecías, acerca del tiempo del fin, basadas en el libro de Revelación, que nos muestran los acontecimientos finales de los juicios del tiempo del fin. Lamentablemente continúan los ataques rusos en Ucrania, ataques crueles contra civiles, destrucciones en varias ciudades de Ucrania, muertos incalculables de ambos lados, caos y desolación de lo que vemos en las imágenes que nos muestran los medios. Vemos también daños en la central nuclear de Zaporilla, las cuales pueden llegar a ocasionar una catástrofe nuclear 10 veces mayor a lo sucedido en la catástrofe de Chernóbil en 1986. Rumores de una posible guerra nuclear que extinguiría gran parte de Europa, donde la Rusia actual, prepotente, tiene un misil de combustible líquido llamado Satanás II. Para que sepamos también, Ucrania es ahora el tercer país con mayor éxodo de migrantes en el mundo, superado primeramente por Siria y por Venezuela. Ya es el tercer país en el mundo donde muchas personas, millones, han tenido que desplazarse de sus viviendas, dejar todo atrás. También vemos por otro lado Corea del Norte, que lanzó otro misil al mar de Japón, continuando con sus ensayos militares y nucleares, y vemos también que China pretende invadir la isla de Taiwán. Entonces ese es el panorama que nosotros tenemos actualmente ante nuestros ojos, que nos muestran realmente que pareciera que el mundo está llegando, como dicen, a la recta final. Entonces aquí hay unas preguntas. ¿Estamos a puertas de una tercera guerra mundial? ¿Estamos entrando en la recta final de una era? ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que Dios mediante vamos a ver el día de hoy. Nosotros venimos abarcando nuestras enseñanzas. Quedamos hace 15 días en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde vimos las dos bestias. Está pendiente el capítulo 14. Hace 8 días estábamos haciendo un llamado a un arrepentimiento genuino, y hoy vamos a ver Rusia en la profecía bíblica. Así que si usted tiene su Biblia, le pido por favor que me acompañe al capítulo 38 del libro de Ezequiel. Allí en el Antiguo Testamento encontramos el capítulo 38 de Ezequiel. Rusia en la profecía bíblica es el mensaje del día de hoy de la serie Los juicios del tiempo del fin, basados allí en Ezequiel capítulo 38 y 39. Pero quiero anticiparme antes de entrar en el mensaje. Aunque vamos a estudiar Rusia en la profecía bíblica, aclaramos que esta guerra actual que estamos viendo allí entre Rusia y Ucrania no es ni corresponde a lo que la Biblia nos cita en el capítulo 20 de Apocalipsis, que tiene que ver con la batalla de Armagedón. Entonces, para que tengamos claridad que no es la guerra que estamos viendo actualmente, pero sí, obviamente nos da un preludio a lo que viene.
No es nuestra intención como iglesia especular, ni sensacionalizar, ni llamar la atención, pero sí es necesario que cuando vemos las situaciones que está afrontando el mundo, nosotros abramos nuestros ojos y podamos ver a la luz de la palabra. Así que este estudio debe ampliarnos aún más el panorama bíblico de las profecías, las cuales nos anuncian que el mundo está entrando en la recta final acerca de lo que dijo el Señor allí en Mateo 24. Jesús habló allí en el Sermón de la Montaña en Mateo 24 acerca de las señales antes del fin. Recuerde que Jesús habló de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias y todo lo que estamos viendo. Dijo Jesús también que era necesario que aconteciera, pero que aún no sería el fin. Pero también el Señor Jesús dijo que todo esto era principio de dolores. Así que estemos atentos. Entonces volvemos ahí a Ezequiel capítulo 38. Tiene un título que dice Profecía contra Gog. Trataremos de escudriñar quién es Gog y Magog y quiénes son las naciones aquí mencionadas. Así que vamos a Ezequiel 38, versículo 1 y versículo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces aquí es una profecía que el Señor le dio allí al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, aproximadamente cerca de 2600 años. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Entonces vamos a mirar quién es este Magog y quiénes son estas naciones que nos está hablando aquí. Cuando hablamos de Gog y Magog, nos está haciendo referencia a la tierra y al hombre. Ahora bien, muchos estudiosos, muchos escatólogos de la Biblia concuerdan que esta profecía de Ezequiel 38 y 39 está hablando de Rusia. Ya vamos a mirar para que usted tenga más claridad acerca de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de Gog, Gog es una persona que gobierna el territorio de Magog. Cuando habla de Mesec, es la capital de Rusia Occidental, lo que hoy se conoce como Moscú, y Tubal es una ciudad en Serbia. Tubal, según los escritos bíblicos, fue hijo de Jafet. ¿Recuerdan los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. Entonces, Tubal es uno de los hijos allí de Jafet. Lo vemos en Génesis 10:2. Dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces sí ve que las ciudades que están nombrando aquí, o las regiones que están nombrando, son hijos allí o de la descendencia de Noé, son los nietos allí de Noé. Así que estos nombres que encontramos en esta profecía hacen referencia a las tribus que se establecieron en tiempos bíblicos en la zona norte de Israel. Vamos a encontrar, para que usted tenga presente, cuando hablamos, la Biblia nos habla acerca de las naciones del norte o las naciones del sur, tenemos que centrar el punto cardinal, que es la nación de Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 3: y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Si lo leyéramos según las estadísticas que tenemos de quién son estas naciones, entonces sería: y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh gobernante, príncipe soberano de Moscú. Es lo que tenemos allí en la profecía bíblica. Ezequiel 38:4 dice: y te quebrantaré y te pondré garfios. Estos garfios son ganchos. Dice: en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ezequiel 38:5 dice: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Entonces aquí vemos otras naciones, otras regiones. Persia es la nación de Irán actualmente. Ese nombre fue cambiado hace muchos años. Antes era la nación de Persia, hoy en día lo que conocemos como la nación de Irán. Para que ustedes tengan presente, ahorita las mayores potencias nucleares está, aparte de Estados Unidos, está Rusia, está Irán, está China y está Corea del Norte. Y todos estos países, esos tres últimos que le acabé de nombrar, son enemigos del pueblo de Dios. Y esta profecía se basa en que al final de los días, después de los 1000 años, vendrán estas naciones
del norte unidos en alianzas humanas y van a tomar allí, así como lo hicieron con Ucrania, lo van a hacer con la nación de Israel. Esto es lo que tiene que ver con esta profecía. Entonces Persia es Irán actualmente, Cus corresponde a Etiopía y a las naciones del África Central, Fut actualmente es Libia. Cus, recordemos que fue, según la Biblia, el hijo mayor de Can, hijo de Noé, y esta generación es la descendencia de los cananitas. Cuando usted ve en la Biblia a los cananitas, recuerde que los cananitas fue una descendencia completamente malvada y completamente perversa, fueron malos, o sea, los hijos de Can. Recuerde que Can, fue el que vio la desnudez de su padre, que según la Biblia podemos ver que aparentemente tuvo relaciones o lo que hizo fue violar allí a su padre, según por lo que podemos encontrar por la escritura. Entonces los cananitas son una generación malvada y perversa. Fue un caso de incesto que muestra allí la Biblia. Esto, Ezequiel 38:6. Dice Gomer, aquí encontramos otra nación, otro pueblo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte. Entonces, si ven, nos está hablando de los confines del norte. Está Israel y a la parte de arriba están los confines del norte, que es donde está la antigua Unión Soviética. Dice, y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Gomer y Togarma actualmente es la zona de Turquía moderna. Cuando hablamos del norte o del sur, como le decía, aquí tenemos una imagen. Ahí en la parte de abajo está Israel y derechito arriba en el norte está allí Rusia y obviamente está allí Moscú. Este es un mapa actual, entonces por eso notamos que cuando la Biblia nos habla de las naciones del norte, nos está hablando al norte de Israel. Y lo que dice la profecía bíblica es que estas naciones del norte, o sea, todo lo que era la antigua Unión Soviética, más unas naciones que nos está nombrando acá, son las que al final de los días van a venir para destruir completamente a Israel. Es lo que ellos piensan hacer, ¿no? Porque el Señor, vamos a ver que el Señor no lo va a permitir. Ahí hay otra imagen, ¿me ayudas con esa imagen? Ahí ya vemos los nombres, vemos Tubal, vemos Gomer, vemos Persia, Gog, Magog. Ahí este es un mapa donde podemos ver las naciones como tenían sus nombres antes. Entendamos que cuando las tribus de Israel empezaron a poblar la tierra, pues diferentes tribus se fueron a diferentes partes, obviamente, de Europa inicialmente. Entonces muchas de estas que estamos nombrando se fueron prácticamente allí al norte de lo que conocemos hoy en día como Rusia o Rosh. Antes se llamaba Rosh de Kiev. ¿Sí han visto que la capital de Ucrania se llama Kiev? Pues antes obviamente Rusia se llamaba Rosh de Kiev, era el nombre que se le atribuía antes a Rusia. De allí viene la palabra Rusia. ¿Listo? Ezequiel 38:8. De aquí, 7, correcto, gracias. 38:7 dice: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tu guarda. Versículo 8 del capítulo 38. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de ¿qué? A los montes de Israel. Entonces nos está hablando acerca de la nación de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Ezequiel 38:9 dice: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Aquí en el versículo 9, cuando dice subirás tú, está hablando de Gog y Magog, está hablando de Rusia, dice el Señor, dice: subirás y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Entonces lo que hablamos aquí es una unión de países en Europa occidental. Ahorita todo lo que está pasando en Medio Oriente, es posible que haya una reunificación en esos países. Está allí la OTAN, está allí la Unión Europea, pero entonces unos están a favor de la Unión Europea y lo que pasa a Rusia no quiere, prácticamente es enemigo de la OTAN. Entonces posiblemente pueda que haya una reunificación de todas estas naciones. Recuerda que uno de nuestros mensajes hablábamos de la bestia que tenía 10 cuernos, y esos cuernos que representaba 10 naciones. Entonces posiblemente todo se vaya alineando a la profecía bíblica, y es de allí donde va a salir el cuerno pequeño, que es allí el anticristo o el hijo de pecado o el hijo de desobediencia.
Ezequiel 38, 10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Está hablando aquí el Señor allí a Rusia. Entonces habla de las palabras que suben en tu corazón. Recordemos que a veces viene la altivez, viene la soberbia, la vanagloria, el orgullo, la avaricia por el poder, y es lo que estamos viendo ahorita, que este presidente actual de Rusia quiere volver nuevamente a reunificar lo que es la Unión Soviética, ser prácticamente el país, aunque es el país más grande del mundo, pero quiere seguir ampliando. Quiere seguir teniendo el control allí sobre Ucrania. Recordemos que Ucrania tiene unas centrales nucleares y obviamente pues ellos necesitan prácticamente todo esto. ¿Para qué? Para doblegar allí al mundo. Por eso es que vemos que los países de la OTAN no han querido intervenir. Ellos trataron, obviamente, han desplazado por primera vez todas sus fuerzas desde que fueron creadas en 1949, desplazaron sus fuerzas, pero a países aliados de la OTAN. Ellos están preparados, pero no quieren intervenir porque saben que obviamente Rusia, el poderío es tremendo. Que el Señor nos guarde realmente de un conflicto nuclear, porque eso es algo tremendo, algo que acabaría con parte de Europa y afectaría en todo el mundo. En Chernóbil, como les decía, en 1986, cuando hubo ese desastre, hasta el día de hoy prácticamente es una ciudad completamente abandonada, donde la radiación ha hecho mucho daño a las personas, digamos, de poblaciones cercanas. Entonces, que el Señor nos guarde de todo esto, porque hoy en día los países lo que tienen ya es armamento nuclear. Imagínense hasta dónde ha llegado la altivez, la soberbia y la vanagloria. Una autodestrucción, y para allá es que realmente va el mundo. Entonces guardemos nuestro corazón. Proverbios 4:23, por eso dice: sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que guardar nuestros corazones de toda altivez, de toda soberbia y de toda vanagloria. Recordemos que el primer pecado que se originó allí en el cielo fue la rebelión, la altivez, la soberbia, donde el querubín grande dijo, concibió en su corazón y dijo: he aquí, subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Hoy en día los gobernantes quieren jugar a ser Dios, a crear, a destruir, a hacer y a deshacer, y que nadie les diga absolutamente nada. Ezequiel capítulo 38 versículo 11 dice: y dirás, subiré contra una tierra indefensa. ¿Cómo estaba Ucrania? Ucrania realmente era una nación que estaba indefensa, que no le estaba haciendo mal a ninguna nación. Y también nos habla aquí de esa tierra indefensa, que obviamente está hablando desde la nación de Israel. Dice: iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ezequiel 38:12 dice: ¿para qué? Para arrebatar despojos y tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en parte central de la tierra. O sea, siempre cuando un país quiere invadir a otro es para tomar sus recursos. Recordemos que Ucrania provee cerca del 26% del trigo allí a la parte de Europa, y aparte de eso pues exporta a muchos países del mundo, incluido Colombia. Hace obviamente exportaciones de trigo y de insumos agrícolas. Entonces, como les decía hace 8 días, lo que vamos a ver ahorita lamentablemente es que se sigan incrementando los precios de los productos, de los alimentos, por causa de todo esto. Porque la bolsa allí de Rusia está completamente cerrada, está caída, el dólar está cayendo. Entonces hay una inestabilidad económica en el mundo, lo que también puede dar lugar a que se surja un nuevo orden mundial con una nueva mundial. Realmente pues cuando vemos las profecías todo va hacia allá, pero tienen que pasar estas crisis para que se pueda reunificar y se pueda reorganizar el mundo, y es lo que realmente estamos viendo hoy en el año 2022 y está ante nuestros ojos. Sigamos. Ezequiel capítulo 38 versículo 13 dice: Saba y Sedán. Saba se encuentra actualmente en el sureste de la península arábiga y es el actual Yemen, y Dedán es una localidad en Arabia Saudita.
Dice, y Tarsis es una localidad española perteneciente allí al municipio de Alosno, allí en España. Entonces dice, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, está hablando de sus gobernantes, te dirán, has venido, le dirán a Rusia, has venido para arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos. Vemos ahorita que lo que está pasando con Ucrania, la mayoría de países en el mundo y organizaciones están indignados allí con Rusia, porque realmente la guerra es injustificable. No se sabe cuántos muertos van hasta el momento. Han muerto tanto soldados rusos como soldados ucranianos, civiles, niños, han atacado gente indefensa. Entonces realmente es incalculable. No se puede sacar una cuenta de cuántos muertos van a la fecha. Y como les decía, los millones de personas que están siendo desplazadas allí hacia otras naciones de Europa, principalmente Polonia. Entonces la guerra totalmente es injustificable. ¿Por qué? Por el poder, por la avaricia y por la codicia. Y este hombre no se va a detener, esta nación no se va a detener, porque ya vimos que la policía del mundo, que era Estados Unidos, está completamente debilitada. Por muchos años Estados Unidos fue una potencia donde prácticamente era la policía que tenía el mundo. Ya ahorita prácticamente Rusia, con todo esto que va a pasar, que va a coger más alientos. Y vemos que allí Rusia está aliada con China, y prácticamente Rusia le ha dado la bala a China para que China también pueda tomar allí la isla de Taiwán. Y eso es lo que vamos a ver en estos últimos tiempos: guerras, rumores de guerras, y todo esto será principio de dolores. Ezequiel capítulo 38, versículo 14, por tanto profetiza, está hablando el Señor allí a Ezequiel, hijo de hombre, y di a Rusia, o al príncipe de Rusia y Moscú, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con toda seguridad, ¿no lo sabrás tú? Versículo 15, vendrás de tu lugar, de las regiones, ¿de dónde? De las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, alianzas humanas, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. China y Rusia tienen uno de los ejércitos más grandes del mundo. Yo creo que lo que ha hecho Rusia ahorita tal vez con Ucrania es mandar prácticamente un porcentaje muy bajo de sus tropas. Entonces, como les decía, ellos ya tienen misiles. Hay un misil nuclear que contiene combustible que es llamado Satanás 2. Donde ellos manden ese misil nuclear, pueden acabar completamente con varias ciudades. Entonces, que el Señor realmente nos guarde, ¿cierto? Y que después se haga la voluntad de Dios, porque finalmente hay cosas que se tienen que cumplir y que están realmente allí escritas. Entonces, muchos pueblos poderosos son alianzas humanas, un poderoso ejército. Veamos Jeremías 1:13, que también nos habla de esta profecía. Dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. Imagínense, Jeremías estaba viendo todo esto como una olla que estaba allí hirviendo. Y su faz está ¿hacia dónde? Hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal, porque todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo conozco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a las entradas de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y en contra todas las ciudades de Judá. Entonces allí Jeremías también está hablando de esta guerra de los últimos tiempos, que es lo que se conoce o lo que podemos deducir como la batalla de Armagedón. Recuerde que el estudio que estamos haciendo el día de hoy no es la batalla de Armagedón, simplemente estamos mirando a Rusia en la profecía bíblica. Ezequiel 38:16 dice: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh gobernante de Rusia y de Moscú, delante de sus ojos. Ezequiel 38:17, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos?
O sea que esta profecía la habló Ezequiel, la habló Jeremías, y aquí el Señor dice que los profetas también allí de antaño han hablado acerca de las profecías, acerca del fin de los tiempos. Y cuando Dios habla en su palabra, esa palabra tarde que temprano se tiene que cumplir, porque no es la profecía de un hombre, sino la profecía de Dios mismo a través de sus santos profetas. Capítulo 38, versículo 18, continuamos. En aquel tiempo cuando venga Rusia contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Versículo 19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, y en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Recuerde que en los estudios que estamos viendo de las profecías del fin de los tiempos está bastante el tema de los temblores, de los terremotos que van a haber sobre la faz de la tierra, que nos anuncian obviamente las profecías del Señor. Versículo 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Entonces habla allí acerca de que todos temblarán ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque grande realmente es el Señor nuestro Dios. Versículo 21, y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Cuando habla de espada tiene que ver con conflictos, tiene que ver con guerra. Dice Jehová el Señor, la espada de cada uno será contra su hermano. Versículo 22, dice el Señor, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Se puede usted imaginar ese panorama que va a haber allí en ese conflicto? Donde va a venir Rusia, las naciones del norte, las naciones del sur, los reyes del oriente que tiene que ver con China, y todos unidos allí en tempestad van a venir contra esta nación indefensa que es la nación de Israel. Y es allí donde el Señor va a desatar su ira y su furor. Y dice que hará caer impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Recuerda que cayó sobre Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. Y eso sí viene de parte del cielo. O sea que esos misiles que ellos utilizan van a hacer nada al poder de Dios, porque es el Señor mismo el que va a combatir allí contra ellos. Versículo 23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Oiga, qué triste que tengan que venir los juicios de Dios sobre la tierra para que la gente sepa que Él es el Señor. Porque a veces creemos que estamos bien y la gente no busca de Dios, no tiene tiempo para Dios. Pero cuando vienen juicios, cuando vienen situaciones, es cuando la gente ahí sí clama, Dios mío, ayúdanos. Entonces qué triste que a veces las naciones tengan que llegar a este punto para acordarse en que existe un Creador. Aquí entramos al capítulo 39, que hace parte de la misma profecía contra Gog. Ezequiel 39, versículo 1, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Rusia, príncipe soberano de Moscú y de Serbia. De lo que estamos hablando, aparentemente, por lo que podemos ver aquí por la escritura, este príncipe de Rusia también va a tomar la capital o la nación allí de Serbia, que es Tuval. Ezequiel 39:2. Mira lo que hará el Señor, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Versículo 3, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Versículo 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y todos los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. O sea que esta multitud de ejércitos el Señor ha dado por comida allí a las aves de rapiña. Y vamos a ver lo que viene aquí en adelante porque son cosas terribles.
Ezequiel 39:5, sobre la faz del campo caerás, o sea que sí va a ser derrotado. Tal vez ningún imperio humano tal vez pueda enfrentarse ahorita allí a la prepotencia de este gobernante, pero aquí dice la palabra que él sí caerá delante del Señor, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Esa guerra aparentemente tiene que ver, cuando estudiamos la profecía bíblica, sucederá allí en los montes de Jerusalén, allí en el valle de Megiddo. Eso es una gran planicie que hay allí a las afueras de Israel. Allí donde se va a acontecer aparentemente lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Ezequiel capítulo 39, versículo 6. Dice el Señor: y enviaré fuego contra Rusia y contra su gobernante y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, que hace temblar la tierra. Ezequiel 39:7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Si continuamos al versículo 8, dice: aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. O sea que ese día, tarde que temprano, se va a cumplir y va a llegar, porque es palabra de Dios. Por eso les digo, la Biblia no es una fábula, la Biblia no es un cuento, la Biblia es la palabra de Dios, y se tiene que cumplir al pie de la letra, inclusive sus juicios, aunque no los quisiéramos, pero tienen que venir, porque realmente es por causa del pecado y por causa de la maldad donde el mundo ha entrado en una atmósfera realmente de un grado de maldad imprescindible. Es terrible lo que estamos viendo ante nuestros ojos, y como les digo, lamentablemente la situación no va a mejorar por ahora. Aparentemente la situación va a empeorar y no sabemos qué siga continuando esta semana, qué pueda pasar allí. Ahorita lo que hicieron fue aparentemente una tregua para que puedan salir supresamente los civiles allí de Ucrania y seguir bombardeando. Y posiblemente vemos que ya Rusia lo que hizo fue tomar control de la planta de estas dos plantas nucleares. Ya ha tomado allí el control de ellas. Imagínense para qué quieren tomar el control de estas plantas nucleares. Continuemos. Versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y quemarán en el fuego por 7 años. Oiga, qué impresionante. O sea que será la cantidad, todos esos tanques, todos estos escudos, todas estas armas, la multitud que serán quemadas por 7 años. Ahorita hay una gran hambruna en el mundo, y con todo ese dinero que han invertido en todo este armamento nuclear, en tanques y todo eso para la guerra, pudieran alimentar realmente completamente el mundo entero hasta por tal vez unos 50 años. Pero es mucho lo que los países invierten allí en armamento. Y será tanta la cantidad que dice que los quemarán. ¿Quién? Los moradores de las ciudades de Israel quemarán todo esto por 7 años. Y dice el versículo 10, dice: no traerán leña del campo, o sea, no habrá necesidad de cortar árboles, dice, ni los cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a los despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Impresionante, ¿no? Lo que va a pasar en esos últimos tiempos. Así que ojalá pudiéramos orar, pudiéramos creer que Rusia se arrepintiera, pero realmente vemos que no va a pasar, porque este hombre va a llegar tanto su altivez, su soberbia, al fin de los días, que se va a reunir contra muchos pueblos, todos esos pueblos que hemos nombrado: Gog, Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Cus, Gomer, Togarma, Saba, Dedán y Tarsis. Todas estas naciones se van a unir en alianzas humanas, tal vez en un conglomerado de naciones de Europa occidental, y van a ir contra esa nación de Israel. Recuerde que Israel es igual de grande a lo que es el departamento de Cundinamarca, tiene promedio 22.000 kilómetros cuadrados. Continuemos ahí. En aquel tiempo, el versículo 11, gracias. En aquel tiempo yo daré
al gobernante de Rusia lugar para la sepultura allí en Israel. Ya sabemos dónde va a morir este hombre perverso. No Putin, porque pues obviamente no sabemos si esta profecía, obviamente de la batalla de Armagedón, sabemos que no es para nuestros días, pero el gobernante que esté en ese tiempo va a tener la sepultura allí en la nación de Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar. Y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y a todo su ejército, y a todas estas naciones que vendrán allí contra el Señor. Y lo llamarán el valle de Amón Gog. Versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Se imagina la cantidad de personas, porque aquí está hablando de personas. Durarán 7 meses los sepultureros enterrando allí a todos estos enemigos. Eso van a ser multitudes incontables de muertos que va a haber allí en esa batalla de Armagedón. Terrible. Sí, como la Segunda Guerra. Peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El holocausto nazi murieron 6 millones aproximadamente de judíos. Eso no es nada comparado a lo que van a morir en ese tiempo. Versículo 13 dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Versículo 14: y tomarán hombres a jornal, o sea que les pagarán a las personas para que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, al fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán reconocimiento. O sea que las personas que se van a Europa, que quieran trabajar, pueden ir a trabajar allí en ese tiempo para enterrar los muertos que salgan allí de esa batalla de Armagedón que acontecerá en el valle de Megido. Ezequiel 39:15 dice: y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Versículo 16: y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Versículo 17: y tú, hijo de hombre, le dice el Señor allí a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de las partes, a mi víctima que sacrificó para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. O sea que todas estas aves de rapiña que el Señor ha convocado vendrán allí para comer la carne y la sangre de todos los enemigos de Dios. Y ya lo que van a ser enterrados son los esqueletos, porque prácticamente las aves van a comer sus carnes y su sangre. Impresionante todo esto que va a pasar allí. Ezequiel 39:18. Antes de saltarme a este versículo, quiero que ustedes sepan, si ustedes pueden mirar Discovery y todos estos canales, la mayor migración de aves que hay en el mundo, ¿hacia dónde es? Hacia Israel. Están migrando aves de todo el mundo hacia la nación de Israel. Usted lo puede ver allí en internet, en Google y prácticamente en estos canales que son a veces instructivos, donde notamos que ha habido mucha migración de aves de todo el mundo allí a la nación de Israel. ¿Casualidad? No, se están preparando allí para comer carnes. Imagínense, o sea, nada es casualidad. Ezequiel 39:18. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de los príncipes de la tierra. Está hablando de gobernantes, de presidentes, de carneros, de corderos, de machos cabrios, de bueyes y toros engordados, todos en Basán. Versículo 19: comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas para que vosotros sacrifiquéis. Está hablando de las aves que comen, obviamente, toda esta carne y todo este vino, no está hablando de las personas, no vayamos a pensar que es canibalismo, ¿no? Está hablando de las aves. Versículo 20 dice: y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Versículo 21: y pondré mi gloria
entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Versículo 22, y en aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Versículo 23 del capítulo 39 de Ezequiel dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva. ¿Por qué? Por su pecado. Aquí está la causa: por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a su espada. Entonces notamos que por causa del pecado lo que hace el Señor es que esconde su rostro. Fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando ellos desobedecieron, cuando fueron sacados allí del huerto. Prácticamente el Señor escondió de ellos su rostro, y hasta el día de hoy. Por eso, gracias al sacrificio perfecto, único y suficiente del Señor Jesús en la cruz, porque Él nos reconcilió cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Versículo 24 de Ezequiel 39, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Versículo 25, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob. Recuerde que Jacob es Israel. Y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Versículo 26, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Versículo 27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna en las tierras de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. O sea que todas las naciones en el mundo podrán contemplar en tiempo real lo que el Señor está haciendo con la nación de Israel. Recuerde que en la gran tribulación es donde el Señor va a volver a tratar con la nación de Israel, ya no con la iglesia, porque recuerden que la iglesia en el capítulo 7 fue llevada allí al cielo, la multitud vestida de ropas blancas. Entonces los juicios de Dios son obviamente al final de los tiempos sobre la nación de Israel y sobre todo aquel que rechaza el nombre del Señor Jesucristo. Por eso viva cada día como si fuera el último día. Pongamos nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ahorita como nunca antes en la historia mundial, después de que Israel prácticamente fue destruida, como nunca antes, todos los judíos del mundo están retornando a su tierra. Inclusive ustedes veían que habían judíos allí en Ucrania, y lo que ha hecho la embajada o el primer ministro de Israel es que los judíos retornen allí nuevamente a su tierra. El presidente de Ucrania, el señor Zelensky, es judío, y tal vez por eso Dios pueda que esté con él, porque sobrenaturalmente digamos que están resistiendo el ataque de Rusia, porque prácticamente Rusia pensaba que en 1 o 2 días los iba a destruir, y ellos ahí han dado la lucha. Esperemos a ver hasta dónde resisten y qué es lo que va a pasar realmente allí con este conflicto militar. Pero lo más posible es que finalmente Rusia termine apoderándose de Ucrania y luego siga con los países que aún no pertenecen de la OTAN, que es Finlandia y otros países que están ahí fronterizos. También amenazó, recuerdan que Rusia amenazó allí a Finlandia y a Suecia. Entonces esperemos qué va a pasar en este tiempo. Eso es algo complicado lo que está pasando en el mundo. O sea, yo creo que de los 32 años de vida que tengo, bueno, predicando. Muchas gracias. 32 años predicando. Nunca, yo creo que nosotros hayamos visto una situación en el mundo tan tensa como está el día de hoy. Es difícil. Y yo les decía, tal vez en la Primera Guerra Mundial, cuando Hitler amenazó y prácticamente mató allí todos estos judíos, y en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que los cristianos de esa época, tal vez ellos pensaban que ya era el fin de los tiempos. Claro, porque todo lo que estaba pasando, la persecución, el resurgimiento de Israel allí el 14 de mayo de 1948, la Guerra de los 6 días.
y todo lo que ha acontecido allí en Medio Oriente. Entonces yo creo que los creyentes de ese tiempo, ellos tal vez veían a Hitler como el anticristo. Algunos me preguntan, pastor, ¿es Putin el anticristo? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Pues no es el anticristo. Recordemos que cuando aparezca el anticristo allí en Apocalipsis 6:1, él va a aparecer, es como con arcos sin flechas, y prácticamente va a traer la paz. No se nos haga raro que ahorita en esta atmósfera, en lo que estamos viendo, aparezca de la nada un gobernante de una nación insignificante y venga y haga la paz, tal vez con ellos, les dé soluciones, traiga la paz al mundo. Entonces tengamos nuestros ojos abiertos, porque no sabemos quién o en qué momento puede aparecer allí este anticristo. Y va a aparecer es con una banderita de la paz, haciendo la paz en el mundo, trayendo soluciones, y ahí se va a cumplir la profecía. Entonces el anticristo, obviamente estos personajes que son así prepotentes, tienen el espíritu del anticristo, porque todo aquel que niega a Cristo, se levanta contra Cristo, es un anticristo. Pero la Biblia sí nos habla de un hombre específico que sabemos que cuando aparezca va a aparecer obviamente en un mundo de crisis, porque tiene que venir la crisis, las situaciones que tenemos, para que se puedan desatar las profecías del tiempo del fin. Entonces mantengamos nuestros ojos espirituales abiertos, escudriñemos la Biblia para no ser engañados, porque les dice la palabra que si fuere posible aún engañará a los escogidos. Recordemos obviamente que los judíos, ellos están esperando a su Mesías, porque ellos, recuerde que al Jesús bíblico, ellos lo rechazan. Ellos dicen que era un profeta más. Entonces, lo que son los judíos, los que son los musulmanes, están esperando en este momento que venga su Mesías. Pero cuando aparezca ese hombre, para ellos va a ser su Mesías y lo van a adorar. Y para nosotros, bíblicamente, ¿quién es? El anticristo. Entonces ahí va a haber un conflicto, va a haber un gran engaño. Inclusive yo creo que muchos que llamándose cristianos, que no han afianzado su fe en el Señor o su fe en la palabra, también van a decir, oiga, pero es que este hombre, mírenlo, ha traído la paz, ¿quién dice que es malo? Y tal vez muchos de estos judaizantes de hoy en día se van a volver allí a este hombre. Entonces guardemos nuestros corazones y tengamos nuestros ojos abiertos, porque la atmósfera que estamos viendo es pertinente para que se sigan desarrollando las profecías bíblicas del tiempo del fin. Y si el Señor permite, en 8 días vamos a continuar con nuestro capítulo 14 del libro Apocalipsis hasta abarcar el libro del Apocalipsis, porque las profecías son necesarias. Es bueno que usted y yo las conozcamos. Cuando un verdadero creyente conoce la profecía bíblica, pues no tendría que estar asombrado de todo lo que está pasando, porque sabemos que tiene que pasar. ¿Han entendido el mensaje? Es bueno que usted coja su Biblia y usted, esos nombres que yo los tenía hacer, esto no fue que apareció de casualidad. Estos nombres que yo tengo ahí, los tengo hace muchos años escritos ahí en mi palabra. Porque como les decía, no es que pensamos ahorita que porque está pasando lo de Rusia, porque sí, hay varios pastores y gloria a Dios que hablen de eso. Están hablando de la situación que está pasando actualmente. Pero obviamente ya con tiempo anticipado sabíamos que la Biblia nos hablaba de eso. Y que obviamente estas naciones de Gog y Magog estaban haciendo referencia a Rusia. Hubo un predicador muy famoso, ya murió, que se llamaba G.J. Ávila. Él hablaba mucho acerca del fin de los tiempos y hablaba mucho acerca de la profecía contra Gog. Entonces esto no es que es casualidad ahorita o que nos cayó como anillo al dedo, no. Tenemos que hablar, pero ya nosotros creo que el mensaje es mucho anteriores. Yo les había anticipado acerca de Gog y Magog, acerca de la tierra y el hombre. Y como está ahorita pasando esto, pues es pertinente que nosotros con la escritura hablemos acerca de esto. Ezequiel 39:29 es el último versículo del día de hoy de esta enseñanza de Rusia, la profecía bíblica. Dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre toda la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces recuerde que lo que acabamos de ver no es la batalla de Armagedón, que sí hace referencia a las naciones del norte, hace referencia a Rusia, al príncipe allí de Moscú, está haciendo referencia. Y termino con el último versículo que hemos cerrado todas nuestras enseñanzas bíblicas de estas profecías, Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amados hermanos, vivamos para el Señor. Quiero hacer un paréntesis para cerrar la enseñanza del día de hoy.
Y informarles de paso, mi hija estuvo en cirugía el día martes. Fue una cirugía bastante delicada, duró 6 horas. Yo creo que son las 6 horas más largas que yo he tenido que vivir en mi vida en una sala de espera, porque no teníamos noticias sino hasta que salió el cirujano a las 9 de la noche y nos dijo, bueno, la cirugía salió bien. Su hija perdió 700 ml de sangre, posiblemente se le tenga que hacer una infusión de sangre, pero está estable. Ahorita va a pasar a una UCI. Mi esposa entró, yo no pude entrar porque realmente estaba muy quebrantado, y ver a uno, su hijo, conectado a todos estos aparatos es duro. Al día siguiente entré a la UCI. Mi hija pues obviamente tenía, obviamente pues ya le habían quitado ciertos aparatos, pero seguía ahí. Le aplicaron morfina, le estuvieron aplicando morfina hasta el día de ayer porque el dolor pues obviamente es bastante. Antier le quitaron también una sonda, pude ver su herida en su espalda, prácticamente desde la nuca hasta la espalda, prácticamente queda como cuando uno una cremallera, algo así, para que usted se haga la idea. Pero gracias al Señor y gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, al pastor José, por sus oraciones. Todos estuvieron pendientes, todos me estuvieron preguntando, y eso es lo que tenemos que hacer en momentos de dificultad, que nosotros podamos clamar a Dios, orar. Fueron días difíciles para mí y para mi esposa. Mi esposa no ha querido prácticamente que salir del hospital, ha estado 24/7, yo he estado entrando, y obviamente pues cuando me toca salir les quiero contar y quiero darle honra y gloria al Señor, que he discipulado a los vendedores que hay allá afuera del hospital. 2 días seguidos estuvimos haciendo discipulado, estuve predicándole allí a personas, a funcionarios del hospital. También el Señor me ha permitido predicar su nombre. Y es lo que tenemos que hacer. Mientras que el Señor se ocupa de nuestros asuntos, nosotros nos ocupamos de los asuntos de Él. Y gloria al Señor por eso, no por mí, sino por el Señor, porque su nombre ha podido ser testificado. Y allí en ese lugar hay mucha necesidad, y en todo lado, porque hay personas que tienen sus hijos allí. Estuve en esa UCI, una niña que había al lado de mi hija estuvo a punto de morir, tuvo un paro cardiorrespiratorio y fue terrible. Tienen que hacerle otra cirugía. Una niña que también tiene la misma escoliosis, pero en un grado más avanzado. Entonces solamente aprovecho para decirles públicamente que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que pese al momento de angustia, en el momento de la angustia clamé yo al Señor y el Señor ha respondido, y el Señor ha guardado la vida de mi hija. Está ahorita allí en una ya habitación de recuperación. Posiblemente la semana que viene le den ya de alta, y bueno, ya depende de los cuidados que manden los médicos y todo esto. Pero quiero agradecerles primeramente al Señor Jesucristo por su gracia, por su favor, por su compasión, por su misericordia, porque Dios ha sido bueno. Y gracias a cada uno de ustedes. Les amo en el amor del Señor. Gracias a todos los que estuvieron pendientes, y no nos cansemos de predicar el Evangelio en cualquiera que sea la circunstancia, buena, mala, adversa, como sea. Prediquemos siempre a Cristo. No es fácil, no fue fácil, pero algo que me alentaba era abrir mi Biblia y sentarme allí con esas personas a predicarles el Evangelio. No se imaginan lo bien que yo me sentía. Yo decía, Señor, gracias, porque en medio de todo, aunque mi hija esté ahorita allí hospitalizada y tal vez en una UCI, yo estoy aquí haciendo lo que tú nos has mandado que hagamos, y es predicar tu preciosa palabra. Y le doy gracias al Señor. Y yo oraba allí y le decía, Señor, quiero servirte, seguir predicando tu palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú me llames a tu presencia o hasta que tú regreses, porque entiendo que esto es un llamado de parte de Dios. Y no se imaginan lo que yo pude sentir cuando predicaba allí el Evangelio, el privilegio, el gozo de poder ser útil en las manos del Señor. Podía tal vez estar quejándome, renegando, pero estuve con lo que estaba haciendo, predicando a Cristo. Y Dios pone gracia y favor. Cuando llego allí a ese lugar, los vendedores, pastor, ¿cómo está? Me abren campo ahí para el parqueadero, me dan cafecito, pastor, ¿quiere comer algo? Ha sido maravilloso. Esa es la gracia y el favor que pone Dios. Entonces, si ve, Dios ha sido bueno. Y quiero terminar con esta canción preciosa, maravillosa, que ha estado en mi corazón, donde dice, Dios ha sido bueno. Levántese y póngase sobre sus pies.
Cantemos todos, Dios ha sido bueno. Gracias, Padre precioso, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gran amor con que nos has amado, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, nos rendimos ante ti. Queremos servirte, queremos seguirte, Señor. Te pedimos que como iglesia, Señor, nos puedas sostener, que como hermanos en la fe podamos seguir perseverando en tu palabra, Dios. Gracias por tu fidelidad, precioso Dios. Exaltamos tu nombre. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres bueno, Señor. Tú has sido bueno.